Entonces, nuevamente extendemos un saludo especial a los estudiantes que se encuentran conectados para el desarrollo de nuestra tercera CIPAS H mediador. En este caso, vamos a enfocarnos en el desarrollo del componente práctico. Recuerden, para todos los estudiantes, revisar su inscripción en el módulo de eventos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud con este proceso, por favor indíquenos. Nosotros vamos a estar pendientes para ayudar este proceso de inscripción. En este momento, entonces, tenemos el apoyo de nuestro profe Luis Felipe, quien va a estar encargado del desarrollo conceptual de esta sesión. Profe, ¿me confirmas si tienes la posibilidad de compartir Sí, y desde de hace algún hablar? rato estoy compartiendo pantalla. Listo, mi profe. Entonces, eh, dejamos todo en tus manos. Bueno, profesora Dana, muchísimas gracias. Quiero desear una feliz noche para todos quienes se conectan el día de hoy. Gracias por su puntualidad. La idea de este ejercicio, como lo mencionaba hace exactamente un momento la profe, es hacer algo un poco más interactivo y distinto a lo que ya hemos trabajado en las webconferencias y en los diferentes espacios que se han tenido de conversación con ustedes a través de los foros. Hoy vamos a realizar esencialmente un ejercicio de trivia, vamos a hacer un ejercicio más tipo lúdico y vamos a hacer una aproximación teórica y epistemológica un poco más profunda hacia los conceptos que se trabajan en esta fase número 4. Para eso quiero pues darles una apertura de lo que es la información general del componente práctico del curso, especialmente de esta fase número 4 y de cómo se aborda con el software de libre, que es Project Libre, el que ustedes han venido trabajando durante estas semanas que ha estado habilitada la plataforma. Nosotros esencialmente trabajamos una estrategia metodológica de aprendizaje basado en proyectos. Este momento es el momento intermedio de la evaluación. Esta actividad corresponde a 125 puntos y debe desarrollarse en un aproximado de 32 horas de trabajo independiente y de manera colaborativa. El resultado de aprendizaje esperado que tenemos proyectado para esta actividad es que ustedes puedan iniciar la fase de planificación de un proyecto o iniciativa en el entorno organizacional de una oficina de proyectos, es decir, que ustedes puedan llevar a cabo el alistamiento de lo que va a ser la gerencia y la ejecución de un proyecto de inversión privada. ¿Por qué no estamos trabajando en proyectos de inversión pública? Porque ellos van a ser tocados más a fondo en otros cursos de la especialización, especialmente cuando trabajen sobre la metodología general ajustada y todo el proceso de generación de viabilización de proyectos por precio sombra y demás. Pues son como materia de otro curso. Nosotros acá nos vamos a centrar por facilidad y por practicidad de ustedes, señores estudiantes, pues en proyectos de inversión para que puedan llevarse el cúmulo de todos los ejercicios que se van a desarrollar, de todos los conocimientos que se deben desarrollar para poder poner en marcha este, eh, este tipo de proyectos. Bien, para poder iniciar, quiero pedirles el favor que escaneen este código QR o accedan al enlace que les voy a compartir a continuación a través del chat para poder realizar la trivia. Esta trivia los va a llevar a un pequeño jueguito, a un pequeño juego que está diseñado para poder abordar los temas que trabajamos durante esta fase. Eh, Voy a enviar el enlace a través del chat, sin embargo, pueden también acceder a él a través del código QR. Voy a dejar de presentar un momento pantalla para poder acceder a la trivia como tal. Bien, tienen acceso a mi pantalla completa, por favor, me confirman que lo pueden ver. Sí, profesor, una preguntita, ¿lo tenemos que desarrollar de una vez o al final? Sí, ya les voy a explicar cómo va a ser el ejercicio. ¿Ve? Una vez que hemos ingresado acá a la herramienta, vamos a darle empezar a jugar. Acá se registran con su nombre, su número de documento y le van a dar continuar. Él automáticamente les va a decir que tienen un registro exitoso. La primera etapa, es decir, esta que es de presaberes, vamos a desarrollar cinco preguntas de tipo rápido. Vamos a seleccionar, ustedes acá pueden seleccionar la categoría, vamos a seleccionar aleatorias y vamos a trabajar con 5 preguntas y sin límite de tiempo, ¿vale? En este primer momento que vamos a desarrollar los presaberes.
Acá le vamos a dar comenzar el juego y él automáticamente les va a generar las preguntas y ya ustedes pueden ir dando respuesta. No importa si se equivocan o queda correcto, lo que nosotros buscamos en este primer momento es que tengamos una aproximación de conceptos para poder abordarlos en lo que resta del CIPAS. Entonces, acá nos dice, si una actividad tiene ES y LS, estas son las predecesiones, ¿cuál es su holgura total? Entonces, si tiene una ES8 y una LS12, bueno, yo no tengo conocimiento de esto, entonces vamos a decirle que 4 días, le pegué por chiripazo. Ahí automáticamente nos va a generar la explicación de cómo se calcula la holgura y de cómo es el proceso que nosotros debemos llevar para poder dar respuesta a un interrogante de este tipo. Bien, vamos a desarrollar las 5 primeras que se establece. ¿Qué establece la regla del 100% de la EDT? Esa regla nos indica que se debe incluir el 100% del trabajo del proyecto y solo el trabajo del proyecto. Es decir, acá no vamos a trabajar recursos de momento ni vamos a trabajar otro tipo de escenarios. Siguiente pregunta, ¿cómo se optimiza la ruta crítica? Bueno, eliminando actividades críticas. No. Respuesta correcta. Bien. Siguiente pregunta y ahí terminamos. Son 5 iniciales. Una vez que terminamos, él nos va a decir ver resultados. Acá ustedes van a colocar su nombre, el nombre que quieren que aparezca en el ranking. Felipe Campos. Le van a dar a aceptar y él les va a dar un resultado. Este resultado, perdón, les ruego me disculpen. Este resultado lo vamos a enviar como nota a Google Forms. Les va a generar este formulario y le van a dar a enviar. Y listo, este va a ser el ejercicio preliminar que vamos a desarrollar. Bien. Muchachos, 5 minuticos, 10 minuticos para que podamos hacer este ejercicio, que den respuesta y acá volvemos a dar inicio. Cuando se terminen los 10 minuticos, vamos a revisar el ranking de quienes han sido los mejores que han desarrollado y dado respuesta. Bien, voy a limpiarlo para que sea transparente, que no aparezca yo ahí y aparezcan solamente los nombres que ustedes van a estar desarrollando. Bien, ¿me confirman que pudieron acceder sin problema? Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuevamente, vamos a hacer solamente pues el registro y acá trabajamos con el modo aleatorio y 5 preguntas rápidas y sin límite de tiempo. Comparto nuevamente el enlace a través del chat para quienes nos han ido acompañando después de que se compartió y vuelvo a proyectar el código QR para que puedan acceder desde sus dispositivos móviles si así lo consideran bien. Profe, Sí, disculpe, hacemos el registro y arrancamos de una vez, ¿sí? sí, por favor. Ok. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver cómo va ese ranking. Todavía no hay nadie.
Lady, debes colocar 5 preguntas rápido, sin tiempo, y debes colocar preguntas aleatorias. Es la configuración inicial. Una vez que terminas, vas a colocar tu nombre para que aparezca en el ranking y envías el formulario de Google Forms que da respuesta a esa calificación. Bien. En tiempo debes dejarlo sin tiempo, Lady. Bueno, mientras ustedes van terminando, vamos avanzando un poco con la presentación para ir dando pues celeridad al ejercicio. ¿Qué recursos vamos a necesitar para poder dar por finalizada la fase número 4 y que vamos a trabajar el día de hoy en el CIPAS? Primero, pues un equipo de cómputo con acceso a Internet, esto es apenas básico. Pues ya ustedes cuentan con este elemento para poder estar trabajando hoy de manera sincrónica. Vamos a necesitar el software Project Libre, vamos a necesitar el documento de apoyo, que es la guía de aprendizaje, y vamos a haber leído y consultado la bibliografía base. Nosotros vamos a construir 4 elementos claves para poder realizar entrega de ese trabajo. El primer elemento, que ustedes ya pudieron observarlo en la anterior webconferencia, es la estructura de desglose de trabajo con los hitos y todos los recursos asignados a cada una de las actividades que ustedes ya formularon previamente en el ejercicio de formulación, en el ejercicio de alistamiento de ese kickoff en la fase anterior. Entonces, ustedes se dieron cuenta que debieron realizar la estructuración en un Excel de cuáles son las actividades de primer orden, cuáles son los entregables, cuáles son aquellas microtareas y cuáles son los recursos que se requieren asignar a cada una de estas tareas, perdón. Entonces, vamos a tener que trabajar con eso para poder llevar el ejercicio de hoy. Una pequeña aproximación de qué es Project Libre. Es un software que se utiliza para la gestión de proyectos emulado a partir de MS Project. MS Project es el sistema pues pionero hoy en día en la administración y gestión de proyectos, especialmente por su funcionalidad e integración con las herramientas de Office 365 y recientemente con Copilot. Sin embargo, la licencia de MS Project es bastante costosa hoy en día, entonces se han creado algunas herramientas a partir de MS Project con software abierto que permiten tener funcionalidades muy similares a las del MS Project de características gratuitas. Esto nos da como resultado el Project Libre, que permite también hacer una estructura de desglose de trabajo, permite hacer un diagrama Gantt, permite hacer un diagrama de reto PERT y nos permite tener una hoja de recursos y una asignación de recursos. Ustedes se van a dar cuenta que en este curso, muchachos, vamos a llegar únicamente a establecer el proceso de alistamiento. Todavía no vamos a hacer línea base, todavía no vamos a hacer un seguimiento de KPI muy robusto. En el curso de gestión integral de proyectos 2, cuando ya estén haciendo el ejercicio de simulación con SimProjects, pues nos vamos a encontrar con las herramientas más a profundidad para poder establecer los indicadores de seguimiento. Sin embargo, pues es importante que ustedes conozcan cómo se inicia con este proceso de alistamiento para que puedan llegar y hacer el análisis completo. Bien, el entregable de la estructura de desglose de trabajo
nace a partir de la necesidad de descubrir cuáles son estas actividades predecesoras, cuáles son los tipos de actividades predecesoras y cuáles son los recursos que debemos asignar. ¿Cómo lo vamos a abordar? Esencialmente con 5 pasos. El primero de ellos es crear las tareas principales, identificar cuáles son las tareas principales. Un consejo desde lo profesional. Siempre que ustedes estén trabajando con un software de alistamiento de proyectos, encárguense de que las tareas principales sean los entregables o trabajen en función de los entregables para que la EDT no tenga ningún vicio y pueda darles a ustedes el ejercicio de evaluación de costo, tiempo y alcance de cada uno de los entregables que requiere su proyecto. Esto aplica para aquellos proyectos que son de características tradicionales o que buscan, que tienen un ciclo de vida tradicional: inicio, desarrollo, alistamiento, cierre y evaluación. Eh, Tanto como para los tradicionales como los que son de manera iterativa o aquellos que trabajan bajo metodologías ágiles. Sea la metodología ágil que trabajen, Scrum, Canva, XP, Prince, cualquiera de ellas va a requerir que el alistamiento inicial de ese proyecto ustedes puedan realizarlo con base en los entregables, aquellas particularidades que se van a desarrollar. Bien. Características principales de la EDT: pues organiza, divide el trabajo en paquetes. Por esto les decía a ustedes que el ejercicio de la EDT debe estar siempre en función de entregables, porque cada entregable requiere un desarrollo de actividades o de tareas de segundo y tercer orden. Entonces, esas tareas de segundo y tercer orden son las que nos van a permitir desarrollar el alistamiento de los paquetes. Los paquetes son las pequeñas actividades de trabajo que cuentan con unos recursos asignados que buscan dar completitud a ese paquete grande o a ese entregable que requiere tener el proyecto. Por lo regular, estos paquetes de trabajo se distribuyen entre 8 y 80 horas. Siempre que estamos hablando en términos de tiempo y de alcance, los paquetes de trabajo están asignados entre 8 y 80 horas. Esto es una pregunta que se van a encontrar por ahí en la trivia cuando la estén terminando de desarrollar. El segundo momento clave para abordar esa EDT en el Project Libre es crear las subtareas. Recuerden en la anterior webconferencia que nosotros les explicábamos cómo hacer el proceso de indentación, cómo hacer el proceso de subcategorizar, cuáles son aquellas actividades que requieren un entregable y cuáles son las actividades que van a ir ligadas a ese entregable, pero que tributan al proyecto como tal. Para poder hacer ese proceso de indentación es importante que ustedes recopilen y asignen códigos a la EDT. Entonces, si el primer entregable es 1, la tarea que tributa a ese entregable tiene que ser 1.1 y la tarea que tributa a esa tarea que es de tercer nivel debe ser 1.1.1. Es el ejercicio que ya habíamos trabajado preliminarmente en el ejercicio de la webconferencia que desarrollamos de manera práctica, mostrándoles cómo hacíamos el proceso de asignación tanto de recursos como de codificación de cada una de las actividades que se trabajan. ¿Vale? Debemos hacer la verificación de la jerarquía. Siempre debemos ser muy cuidadosos en ese proceso de identificar tanto la codificación como el orden de las tareas. Si nosotros logramos identificar y codificar bien, la EDT siempre va a ser mucho más fácil de sobrellevar. Y por último, quizás uno de los consejos más importantes es que hagan una visualización preliminar. ¿Cómo hacen una visualización preliminar? Pues vamos haciendo el proceso de asignación y vamos generando automáticamente cada uno de los ejercicios de EDT para poder dar con errores que se vayan presentando. El segundo entregable, que es el cronograma con hitos, pues tiene 5 consejos claves para que ustedes puedan llevarlo a feliz término en ese ejercicio del Project Libre. El primero de ellos es que deben definir las tareas y las duraciones de manera concreta. Siempre trabajen en una sola unidad de tiempo. Si la tarea está en función y el calendario completo del Project Libre está en función de semanas o está en función de meses, pues las actividades deben estar desarrolladas en función de semanas o de meses, o en su defecto, realizar el proceso de conversión para que sea equiparable a el tiempo de duración que tenga el Project Libre codificado.
Esto muchas veces es un error que cometemos cuando estamos primerizos en el manejo de un software de proyectos, y es que tenemos actividades que duran 2 días y tenemos actividades que duran 2 semanas, y nosotros colocamos dos, sin tener en cuenta esa unidad sobre la que estamos trabajando, esa unidad de tiempo sobre la que estamos trabajando. Entonces es importante que ustedes realicen ese ejercicio de manera juiciosa y de manera muy prudente. Bien. Es importante que ustedes al establecer las dependencias identifiquen pues primero qué tipo de dependencia hay. Recuerden que hay 4 iniciales o 4 grupos generales de dependencias que parten desde la finalidad y el inicio de la actividad. Entonces tenemos fin, inicio, que es aquella actividad que inicia cuando finaliza una. Por ejemplo, mi actividad A, que es techar, es dependiente de la actividad 0, que es construir muros. Entonces, para poder techar, tiene que haber finalizado la construcción de los muros. Techo, una vez que ya hemos construido muros. Entonces, fin a inicio, inicio a fin. Tenemos que, para poder pintar, inicio a inicio. Para poder pintar, podemos ir haciendo el proceso de alistamiento de suelos para poder realizar en un edificio carga profunda. Entonces, vamos a pintar mientras estamos construyendo suelos. No tenemos una dependencia que vaya inicio a fin, sino que inician las dos al mismo tiempo, que inician en simultáneo. Tenemos fin a fin, es decir, 2 actividades que deben finalizar exactamente iguales, y tenemos, por último, inicio a fin. Bien. Es importante que ustedes marquen los hitos dentro de ese cronograma. Recuerden que el hito en el Project Libre se marca con una duración de 0 y queda a la altura, siempre queda identado a la altura de la actividad 1, es decir, a la actividad del proyecto. Pero para que ustedes puedan configurarlo, van a colocar una duración de 0 días en ese Project Libre. Bien. Es importante que vayan revisando la vista del diagrama Gantt cuando aparezca el triangulito de los hitos para que ustedes desarrollen el proceso de la asignación de esos hitos sin tener mayor complejidad. Bien. Y es importante, muchachos, por último, que optimicen la secuencia, que ajusten las dependencias y tengan una duración para mejorar el flujo del proyecto óptima, que vayan identificando cuáles son aquellas actividades que pueden contribuir a la ruta crítica. La ruta crítica, lo explicaba el profe en la webconferencia anteriormente, son aquellas eh, actividades que no se pueden modificar, que no se puede modificar su duración sin que altere completamente el alcance en tiempo del proyecto. Es decir, aquellas actividades que no se pueden ni retrasar ni se pueden anticipar porque alteran la duración del proyecto. Bien, no tienen el proceso de holgura. Frente al diagrama de red, es importante que ustedes hagan el ejercicio a medida que van asignando las tareas en el Gantt y que vayan asignando los recursos en la hoja de recursos, pues puedan hacer la visualización de cada una de esas dependencias de manera gráfica para que sepan si está quedando bien configurado o no. Entonces, sumo detalle con esto. Recuerden que el diagrama PERT o el diagrama de red es una representación gráfica del flujo del proyecto. Les está mostrando a ustedes de manera gráfica hacia dónde se están dirigiendo cada una de las actividades y cuáles son los ejercicios de holgura o cuáles son las holguras que se pueden encontrar en el desarrollo de estos ejercicios y en la formulación del proyecto. Frank, cuéntame. Es que a mí me sucedió algo, es por ejemplo, en el grupo de trabajo que yo tengo, pues ellos lo que manifiestan es que ellos no pudieron descargar el POD, ¿sí? El archivo. Entonces, ¿qué Sí. sucedió? Que cada quien hizo efectivamente su trabajo o su parte en el proyecto y, y bueno, lo fueron subiendo así como, no por el enlace del archivo, sino lo subían era como en PDF. Entonces, ¿qué sucedió? Pues como obviamente toca presentar es solo un archivo, que es el que se va a presentar final, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo integré todos, ¿sí?
pues digamos que unos sí se pudieron integrar, otros pues tocó igual hacerlo, ¿sí? Para que quedara solo un trabajo. Pero ¿qué me sucedió? Y que hubo algo que por más que leí, no pude. En el momento de que hice el diagrama de red, se me descuadraron las fechas del Gantt. No me daban. Es porque codificaste mal, Frank. Eso pasa cuando las codificaciones y las indentaciones, me refiero a indentación cuando colocas las pestañas, el tabular, que quedan de primero, segundo y tercer orden, están mal hechas. O cuando se ha roto ese código, entonces ahí automáticamente se desordena completamente el PER y se desordenó completamente tu proyecto. Entonces, ahí lo que debes hacer es volver a llevarte eso a un documento Word o a un documento Excel para poder volver a identar y pasar de nuevo al proyecto POD para que te reconozca bien. ¿Por qué? A diferencia del MS Project, el Project Libre no tiene la herramienta Copilot integrada, por lo que no les genera a ustedes la alerta de indentación, de mala indentación en los proyectos. Entonces, pues, va a ser necesario que ustedes hagan ese trabajo y que lo reconozcan. Por eso siempre ustedes deben estar haciendo el proceso, o es importante que realicen, señores, el proceso de comparar ese diagrama Gantt con el diagrama PERT y con la hoja de asignación de recursos para que se vayan percatando de cómo está configurado. Importante que trabajen en un solo documento POD porque hay estudiantes que configuran ya muy bien su calendario, pero de pronto otro compañero no tiene configurado el calendario y cuando pasa las actividades eso se vuelve una locura. Entonces es importante que mantengan esa consistencia de cada uno de los aportes que se van realizando. A varios de mis estudiantes les hice esa retroalimentación porque justamente pasaba eso. Yo me iba a revisar el primer archivo y listo, ya habían configurado el calendario, estaba efectivamente con los días festivos, estaba efectivamente con la fecha de inicio, ya tenían asignada hoja de recursos, pero oh sorpresa, en la tercera versión se les desarmó completamente el proyecto porque el calendario estaba mal asignado y eso les volvió un desorden completo. Entonces, pues es importante que tengan mucho detalle con eso, que tengan un ojo muy afilado para poder determinar esos detallitos, ¿vale? Si quieres, Frank, al finalizar el CIPAS, lo podemos revisar, me compartes y lo podemos revisar puntualmente. ¿Para qué nos sirve, muchachos, también este diagrama PERT o diagrama red? Pues igual que con el Gantt, nos sirve para identificar aquellos cuellos de botella y poder identificar las holguras que se presentan en cada una de las actividades. Entonces, ¿qué tanto puedo jugar yo en mi proyecto con determinadas actividades? ¿Las puedo hacer antes o me puedo demorar un poquito en ejecutarlas? ¿Por qué? Porque me faltan materiales, porque se me enfermó el ingeniero, porque se me enfermó el arquitecto, porque se me incapacitó uno de los operarios y los operarios lo necesitaba trabajando en determinado punto crítico. Entonces, ¿cuánto puedo yo jugar sin que me afecte el alcance del proyecto con esas actividades? Bien. Para la creación y la asignación de recursos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen los recursos humanos. En el proyecto ustedes lo van a encontrar como tal, un recurso humano, que son las horas trabajo, y los recursos materiales. Entonces, dentro de recursos materiales, pues son aquellos que nosotros necesitamos como computadores, tiempo de hora máquina en retroexcavadora, si los necesitamos, por ejemplo, para el uso de determinado sistema o determinado software especializado para análisis de datos, este tipo de cosas. Entonces, es importante que definamos las horas de trabajo hombre, que son los recursos humanos, y las horas de trabajo material y la cantidad de materiales. En la webconferencia ustedes pudieron observar cómo se hace en la hoja de recursos la asignación de cada uno de ellos y cómo se costean allá en las columnas del lado derecho, cómo se costea el ejercicio de cada uno de ellos. Entonces, ese costo es importante que ustedes, al igual que con el desarrollo del diagrama de red, sean muy acuciosos en observar cómo están configurados, porque a veces uno configura el costo total de
de la máquina y no el costo de la utilización de esa máquina. Entonces ahí es donde se comete un error, porque cuando uno coloca el costo total, por ejemplo, una máquina que me cuesta 100 millones de pesos y tú la asignas allá con un valor de 100 millones de pesos, él te va a tomar ese 100 millones de pesos por cada hora de uso. Entonces eso te va a inflar completamente el proceso de costos del proyecto. Entonces es importante que tengan un ojo bastante afilado para poder identificar ese tipo de cosas. Bien, muchachos. Es importante que realicen la asignación de recursos a cada una de las actividades. Una de las reglas de la EDT es que el 100% del trabajo debe estar identificado en ella. El 100% del trabajo. Si usted necesita un lapicero, es importante que se costee y se asigne el recurso del lapicero para que pueda ser lo más objetivo posible el ejercicio de gestión de proyectos. Entonces, si yo necesito en una actividad 150 lapiceros porque voy a hacer encuestas de trabajo de campo, pues necesito costearlos y asignarlos a cada una de las actividades. Entonces, por favor, no lo pasen por alto. Hay un proceso que se llama sobreasignación. Edwin, cuéntame. Profe Felipe, una preguntita. Esto resulta que en mi grupo nosotros asignamos los recursos humanos y asignamos recursos materiales. Sí. Eh, en alguna de las fases que se necesitaban. Entonces, pues la verdad, cuando uno le asigna el recurso humano y le da el porcentaje que uno estima conveniente y Ujú. asigna el material, y si ese material tiene costo, pues usted sabe que eso empieza a impactar, depende cómo uno haya cargado, impacta en la fecha perdón, en los días que uno le está asignando a esa tarea. Entonces, bueno. Más o palabras menos, a nosotros nos volvió un sancochero esa vaina. Le pedimos la asesoría a mi tutor y él dijo, nos hizo la recomendación, oiga, asignen los recursos, asignen el porcentaje al recurso humano, pero la recomendación es como que más bien en el momento no carguen los recursos materiales porque va a estar muy desproporcionado. Esas horas se nos van a convertir, esos días se nos van a convertir con decimales en 200 años por allá, cuando nos dé allá el total en la parte superior, y pues no les va a cuadrar nada. Entonces, yo le decía a otro compañero que tengo que es ingeniero del sistema, yo le dije, oiga, hermano, yo creo que esto es tal vez, no sé si de pronto lo estamos haciendo mal, o si es que son las bondades que trae Project Libre, que son muy distintas a las bondades que tiene un proyecto profesional que uno utiliza en la oficina, se manejan proyectos. Ujú. Entonces, hicimos la tarea en el proyecto profesional, por decirlo así, denominarlo así, y pues vemos que si las tareas se pueden cargar, se les puede asignar los recursos, el porcentaje, se le asignan recursos materiales, se costea también y no hay como ese desfase tan tremendo que se ve en el proyecto libre. Entonces, Lo que no sé pasa, si es, esto es justamente lo que mencionaba hace un momento. Lo que pasa es que el MS Project Profesional te permite a ti, es muy intuitivo. Entonces, él hace muchos procesos en segundo plano que el Project Libre no tiene. Entonces, si el Project Profesional te identifica que estás colocando una sobreestimación del costo o que el costo está mal eh, cargado, él trata de hacer el prorrateo. El Project Libre no lo hace. El prorrateo tienes que hacerlo tú. Si tú identificas que el costo de uso de una máquina, especialmente con costos materiales, el costo de uso de una máquina es de mm, $150 por hora. Entonces tú tienes que asignar a esa cantidad los $150 para que él no te eleve el costo. Porque si tú le colocas el costo de la máquina, que cueste 10.000, $20.000, cuando te vas a revisar cómo el proyecto está reconociendo ese valor, lo está reconociendo como si costara $20.000 la hora de uso de esa máquina, de ese recurso. Por eso es que te sopla completamente el presupuesto. es correcto. Es exactamente lo que mencionaba hace un momento. Ya el ejercicio de cómo prorratear y cómo estimar ese costo lo tienen que hacer ustedes fuera. Que eso va a ser un ejercicio que van a encontrar un reto en gestión integral de proyectos 2. Nosotros les estamos enseñando en este apartado hasta el ejercicio de, oiga, asignen recursos, asignen las actividades y con esas actividades pongan línea base.
Ya cuando vayan a hacer el ejercicio de KPI de valor agregado, cuando hagan el ejercicio de valor promedio ponderado, etcétera, etcétera, para poder medir alcance del proyecto, pues ya van a tener que utilizar estas otras herramientas. De momento, para adelantármeles, les digo, muchachos, el prorrateo en Project Libre tienen que hacerlo ustedes. Entonces tienen que estimar cuánto puede ser el costo por hora del uso de una máquina, cuánto es el costo por hora del uso de materiales de tipo de cemento, del uso de materiales y dependiendo de la unidad, entonces asimismo lo costea el programa. No asignar el costo completo. Ok, profe, y la última, en el recurso humano, si yo necesito dos recursos, por decirlo así, o necesito de dos posiciones para desarrollar una actividad, Ujú, y yo les asigno el 50% a cada uno, en los días que yo tengo, me los va el sistema me va a hacer el reajuste, y si yo tengo 5 más un ejemplo que son 2,5, ujú. me los va a bajar. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Es es, correcto? se hace eso. Sí, señor. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, un solo día y yo tengo que cargarle a esa actividad dos recursos? Lo dejo 50 y 50 porque en este Project Libre, si yo le coloco un manualito 20 por ejemplo, pues ahí es donde me va a convertir eso, como que el sistema me lo reajusta ahora, si me va a aparecer con decimales, muy distinto a que yo en este Project Libre en la tabla le dé 50, pero allá con el cuadrito que trae ahí del cursor 50, 100, 150, 200, porque él viene así como predefinido. Ujú. Ahí no hay un desfase, mientras que si yo lo hago manual y le meto el 20% a cada uno, ahí sí me lo va a pasar a decimales. Entonces, yo voy a preguntar porque ya con los que varios compañeros que he hablado de otros grupos me han dicho, no, hermano, a mí se me volvió esa vaina una locura. Y es verdad, o sea, si a mí me pasó que eso me dio 107,360 y algo, pues para el sistema eso son un poco de años. Depende de la unidad que estés trabajando, porque si estás trabajando con días, Con mejor días. dicho, y te muestro. Tan, 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 tan. Es importante que ustedes verifiquen acá en la duración que tienen, cómo lo tienen configurado. Porque fíjense, acá él lo está tomando como días. Entonces, si un proyecto te dura 95 días, eh, está bien. Pero tú puedes cambiar esta duración de días a semanas o la puedes cambiar a meses. Y eso es justamente lo que yo les mencionaba al inicio del CIPAS, muchachos, en el punto anterior. Es importante que ustedes determinen si van a trabajar en una unidad de días, pues trabajen todas las actividades en días. Si van a trabajar en semanas, trabajen todas las actividades en semanas. Entonces, ustedes pueden modificar acá su weeks. Ah, de una vez les va a generar el error. Bien, pues conviertan todo a días, conviertan todo a meses. Ah, bueno, es que acá no está configurado el calendario. El calendario. Ujú. Trabájenlo todo sobre días o sobre meses. Es importante que revisen esta columna cómo está configurada. Señor. Bueno, continuemos. Es importante, muchachos, también que en la EDT se cumplan algunos criterios. Uno de esos criterios es la regla del 100%. ¿Qué nos dice la regla del 100%? El 100% del trabajo del proyecto y solo el trabajo necesario para completar el proyecto debe estar presente en ella. Entonces, si yo tengo que hacer procesos de diseño de software en otra área, pero que necesita mi ingeniero, pues yo eso no lo voy a contar dentro de la EDT, lo voy a colocar como una limitación allá cuando tenga la hoja de recursos. Solamente en la EDT debe estar estructurado el 100% del trabajo del proyecto y el 100% de los recursos del proyecto. Es importante que tengan esto a consideración siempre. Como nosotros hablamos en la DT como una estructura de desglose de trabajo, pues inherentemente estamos hablando de una descomposición jerárquica de ese alcance del proyecto. Entonces es como poner en un plan
lo que yo necesito para cumplir el proyecto, cuáles son aquellas actividades de primer orden, cuáles son aquellas actividades de segundo orden y cuáles son esas micro tareas o esos grupos de trabajo, esos paquetes de trabajo que van a permitir llegar a ese entregable. Entonces, los niveles típicos que se trabajan en un proyecto de la vida real, en una ejecución real de un proyecto, siempre son 4. El primero, el proyecto, el que está en la primera indentación. El segundo son los entregables principales. Siempre, les mencionaba hace un momento, no trabajen en función de tareas, sino en función de entregables. En el segundo nivel, siempre coloquen aquellos entregables que van a ser hitos dentro del proyecto. Entonces, van a trabajar en función de entregables para el segundo nivel, el tercer nivel para hacer las tareas o los subentregables, y el cuarto nivel ya van a ser los paquetes de trabajo. Ahí es donde nosotros empezamos a asignar de manera ya más detallada el costeo de los materiales y el costeo de las horas hombre, de las horas de trabajo humano. El paquete de trabajo, muchachos, es importante que ustedes conozcan que es una unidad gestionable con criterios de aceptación, un responsable asignado, una duración y costos estimados para poder determinar con base en esto línea base, indicadores de seguimiento y valor agregado progresivo. En esos paquetes de trabajo deben estar agrupados todos los recursos. Alineado al proceso de planeación en Gantt, del OPT, cuando ustedes lleven este ejercicio de la vida real, en la EDT se da siempre un documento anexo que es el diccionario de la EDT o el diccionario de la AWS. Acá ustedes establecen cuál es cada elemento que ustedes están determinando. A veces se usan algunas convenciones o a veces se usan algunos acrónimos para determinar actividades específicas. Entonces, en ese diccionario de la EDT que viene anexo, conjunto, nuevamente hago la claridad. Esto es en la vida real. Para el ejercicio académico solo necesitamos el Word o PDF y el documento POD. Pero cuando ustedes se lleven esto a la vida real, esa EDT debe venir con un hermanito gemelo, que es el diccionario de la AWS o el diccionario de trabajo que les permite identificar cuáles son esas convenciones que se trabajan para la EDT. La numeración es importante, siempre deben tener una codificación jerárquica que les permita hacer trazabilidad, que les facilite la identificación de cada componente de acuerdo con el entregable que ustedes están desarrollando. Recuerden que si están trabajando con metodologías ágiles, esto es incluso muchísimo más importante porque el proceso de iteración hace que se pueda desordenar el ejercicio de los entregables. Entonces, siempre tengan como precedente el proceso de codificación para que puedan identificar fácilmente cuáles son sus paquetes de trabajo, sus subentregables y sus entregables. Muchachos, ¿dudas hasta acá? ¿Ninguna? Profe, una pregunta, discúlpeme que meta otra la cuchara. ¿Eso quiere decir que en esta actividad se debe de enumerar esos entregables? Sí, preferiblemente. Quienes están en mis grupos de trabajo, les he dicho eso de manera incansable. Codifiquen, codifiquen. Pilas como están codificando. No es solamente realizar la indentación, sino que cada uno tenga un nombre, como aparece en el costado izquierdo. Esto es una buena práctica y es algo que pongo yo en práctica en mis grupos de trabajo. Ya si, pues depende mucho del tutor que esté trabajando. Si el tutor le dice no es necesario codificar, pues ya está a criterio de cada uno de los tutores que hacemos parte de la red del curso. Bien, eso es algo que yo soy mañoso, la verdad, que soy cositero. Me gusta verlo bien jerarquizado. Como pueden ver ustedes en el costado izquierdo, pues aparecen los 4 niveles y el ejemplo de lo que les venía hablando hace un momento. Primero, desarrollo de una app móvil. ¿Qué necesito para desarrollar esa app móvil? Ah, el descubrimiento. ¿Cómo hago el proceso de descubrimiento? Investigación de usuarios. ¿Qué hago para la investigación de usuarios? Entrevistas a los usuarios. ¿Qué necesito hacer después de eso? Ah, bueno, necesito hacer un análisis competitivo. ¿Qué hago para el análisis competitivo? Entonces me voy a hacer un reporte de benchmarking. Tengo un segundo subentregable, que es el diseño WIT. Entonces, para el diseño WIT, necesito hacer el wireframe. Ah, que para hacer el wireframe, ¿qué necesito? Ah, necesito los wireframes claves. Entonces, si ven, cada entregable tiene una subdivisión y de esas subdivisiones las tareas o los paquetes de trabajo.
Notas prácticas, muchachos. Ustedes deben hacer uso de siempre sustantivos para nombrar cada uno de estos grupos de trabajo. Son buenas praxis para nombrar los entregables. Preferiblemente no coloquen verbos, porque cuando se está haciendo el ejercicio siguiente de este curso se tienden a complicar un poco. Continuamos. Buenas prácticas y errores comunes en el desarrollo de la EDT. Los paquetes de trabajo, como les mencionaba, siempre deben estar en función de la regla 880. Siempre los paquetes de trabajo funcionan de entre 8 y 80 horas de duración según el contexto del proyecto. Esas 8 o 80 horas de duración son las horas hombre que usted le asigna a determinada actividad, a determinado paquete de trabajo. Entonces, fíjense que el paquete de trabajo debe estar muy específico de acuerdo con el requerimiento que tenga el proyecto. Es importante que cada subelemento tenga una exclusividad mutua, es decir, cada elemento del proyecto tributa únicamente al proyecto inicial. Entonces es importante que usen elementos del mismo nivel jerárquico con su precedencia bien codificada, bien establecida. Esto es un consejo para el Project Libre. No generen la precedencia, no generen la dependencia, ni la precedencia ni la dependencia en las actividades de segundo nivel. Genérenla en los paquetes de trabajo o en las tareas de tercer nivel si ustedes llegan a tenerla en sus proyectos. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer el proceso de sumatoria del proyecto, eso puede generarles problemas de sobreestimación del costo. Entonces es importante que esas precedencias se den en función de los paquetes de trabajo. Otro consejo, siempre tengan consistencia gramatical, siempre usen nombres claros para poder hacer los entregables, como lo podíamos ver hace un momento. Es importante que ustedes tengan un proceso de validación y control con los stakeholders, en este caso cuando ustedes trabajen con metodologías ágiles con el product owner o con el patrocinador, y siempre deben tener una consistencia en la trazabilidad de la EDT para poder determinar si el alcance del proyecto se está dando de manera correcta o si hay que hacer ejercicios de retroalimentación. Errores comunes que comete uno en la práctica: convertir la EDT en una lista de tareas. Simplemente hay que hacer esto, esto, aquello, y no coloca los entregables. Entonces es importante que usted determine cuáles son los entregables y a partir de esos entregables y las tareas que entregan a esos entregables. Cuestión de orden y semántica. Los criterios de aceptación para los paquetes de trabajo no van dentro de la EDT, van en el diccionario de la EDT. Ese documento que va como hermanito gemelo de la EDT debe ir con los criterios de aceptación de cada uno de los elementos. ¿Qué son los criterios de aceptación? El estándar de calidad que yo le pongo a esa tarea. Entonces, si mi tarea es generar un software interactivo, entonces, ¿cuáles son los criterios que yo necesito para que ese software interactivo? Bueno, que dé clic, que abra, que tenga el index bien codificado, que me formule HTML, que me linkee con Google Forms, como el que estábamos haciendo ahorita. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de aceptación? Pues van al diccionario de la EDT. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Ninguna? Bien. Dependencias entre actividades, ya lo habíamos visto, tenemos fin a comienzo, comienzo a comienzo, fin a fin y comienzo a fin. Estimación de duraciones. Nosotros podemos hacer una estimación de duraciones a través del PERT que se realiza de manera puntual en el Project Libre automática. Entonces, pues no vamos a tener que hacer ese ejercicio a mano, pero es importante que ustedes conozcan aquella fórmula que se requiere para poder hacer ese ejercicio, que corresponde a A más 4M más B, donde A es el escenario optimista, M es el escenario más probable y B es el escenario pesimista. Bien,
Los calendarios siempre deben estar configurados en pro de los días hábiles, deben contar las jornadas de trabajo, especialmente en los contextos actuales en el mercado colombiano que se modificó la jornada de trabajo. Eso puede implicar unos costos un poco más elevados para los proyectos dependiendo de las horas de trabajo. Entonces, siempre deben estar contempladas, deben contemplar cuáles son los festivos y los calendarios específicos de uso o las limitaciones por cada uno de los recursos que ustedes vayan a usar. ¿A qué hace referencia esos calendarios específicos por tipo de recurso? Pues resulta que yo necesito al ingeniero de software, pero el ingeniero de software se me va de vacaciones 8 días. Entonces, esos 8 días deben estar contemplados dentro del uso de cada uno de los recursos y del calendario. Bien, la ruta crítica es importante que la identifiquemos porque nos permite determinar ese alcance para dar una holgura a determinadas actividades o nos permite determinar esa duración mínima o máxima del proyecto en un escenario pesimista y en un escenario optimista. Una vez que ya ustedes hayan hecho el ejercicio inicial, a partir de ahí se realiza la línea base del cronograma. Esa línea base del cronograma les va a permitir a ustedes hacer el ejercicio de construcción de KPIs, de seguimiento y de identificación de valor ganado y valor adquirido. Bien. Y hay algunas herramientas que se utilizan en la EDT ya en la vida real, como el fast tracking, que nos permite pues hacer un solapamiento de actividades en paralelo, que hace referencia a actividades que trabajan de la mano para poder hacer más comprimido el uso de los recursos y el tiempo del proyecto. Y la segunda es el proceso de crashing, que consiste en asignar más recursos a pesar de que se tenga un costo adicional para poder dar por terminado antes un ejercicio del proyecto de la ruta crítica, en caso de que se modifique. Bien, me voy a saltar este ejemplo y quiero hacer este ejercicio de algunos hitos que se pueden establecer por cada uno de los sectores, hitos que se trabajan en la vida real. Entonces, si su proyecto es de tipo construcción, es importante que usted tenga como hito la aprobación de la licencia o el permiso para comenzar la obra, que tenga la cimentación completada, que tenga la estructura terminada, que tenga las instalaciones de redes eléctricas y que tenga la obra gris entregada dentro de esos triangulitos que están en el proyecto. Si su proyecto es de tipo desarrollo de software, trabaja con metodologías libres, con metodologías ágiles. Entonces, necesito tener los requisitos aprobados por el Product Owner, necesito tener el producto mínimo viable liberado, necesito tener la beta cerrada, el Go Live, o lo que ustedes conocen como imprimir o mandar a producción, el despliegue de producción, y el post-mortem, que es la revisión y lecciones aprendidas del proyecto. Son hitos que tienen que sí o sí estar dependiendo si su proyecto está en este sector. Si mi proyecto es de marketing y de empresas, bueno, necesito tener inicialmente el brief aprobado. ¿Por quién? Por el patrocinador. Necesito tener las actividades creativas aprobadas, el lanzamiento, el My Campaign Review. Necesito el reporte de resultados y el diseño de KPIs. Bueno, que es que mi proyecto no se ubica en ninguno de esos, está por el lado de la investigación y el desarrollo. Necesito tener un protocolo ético aprobado, una recolección finalizada de datos, un análisis completo con resultados preliminares, un manuscrito enviado y una publicación o patente para difusión de resultados. Son algunos hitos que usted les doy como herramienta para que ustedes puedan contemplar dependiendo del sector en el que se esté desenvolviendo su proyecto. Bien, muchachos, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? Bueno, me salgo de la presentación y voy a retomar el ejercicio de la trivia. Voy a actualizar por acá. Vamos a ver el ranking. No han llenado el ranking. Bueno, la idea es que una vez ustedes ya finalicen con el ejercicio inicial, pues voy a registrar nuevamente. Han hecho el registro. Para la finalización de esta simulación, vamos a seleccionar modo aleatorio, pero nos vamos a ir con el ejercicio de 15 preguntas. 15 preguntas con un límite de tiempo de 30 segundos. Este va a ser el ejercicio final con el que nos vamos a probar, a ver si
vamos desarrollando y entendiendo de manera concisa y de manera general las temáticas que se han trabajado. Bien, muchachos, entonces es importante que ustedes desarrollen este ejercicio para poder dar por finalizado el ejercicio interactivo. Listo. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Ninguna. Bueno, entonces dejaremos abierta la trivia. Muchísimas gracias por su conexión el día de hoy. Este ejercicio de trivia ustedes pueden hacerlo para confrontar pues los aprendizajes que han desarrollado con cada una de las unidades de esta fase, de lo que hemos aprendido en este momento hasta este momento en el curso. Si ustedes tienen el link, pueden ingresar cuantas veces consideren. Eh, Creo que eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen más dudas, no sé, profe Dana, si tenemos algo adicional que agregar. Profe, creo que un estudiante tiene una consulta antes de dar la finalización. Creo que tenías la mano levantada, Ronnie. Muy buenas, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Ronnie? Bien, bien. Saludos a todos, buenas noches. Mi pregunta es si para, digamos que para este tipo de metodologías, como son digamos que esta herramienta, claro, la EDT también podemos implementarla para proyectos ágiles. Gracias. Claro. Por supuesto. Es más, se tiene que hacer. No es opcional. La EDT tiene que estar presente en todos los proyectos, tanto de metodologías ágiles como de metodología tradicional, que puede variar. La codificación puede variar el momento de los sprints, entonces los hitos en una metodología de tipo ágil, los hitos van a ser el Scrum Log, el Backlog, o sea, la planeación del sprint. Ya los ejercicios de paquetes de trabajo van a ser entonces las historias de usuario, que entonces ya los entregables van a ser los MVP. Cambia la semántica o como tú formules la EDT, pero la EDT se tiene que hacer, independientemente del tipo de proyecto que se esté trabajando. Si es un proyecto tradicional, si es un proyecto bajo metodología Prince2, si es un proyecto XP, si es un proyecto Scrum, cualquier tipo de proyecto necesita tener claro cuál es su estructura de desglose de trabajo. ¿En qué cambia la estructura de desglose de trabajo de uno tradicional a uno ágil? En la semántica. Entonces, en el tradicional tú trabajas por entregables. En el ágil tú trabajas por sprints o trabajas por marcos de trabajo. Bien, dime, Ronnie. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, la otra pregunta sería, y sería la última, es como desde su perspectiva y su experiencia pues, en proyectos, ¿cuál ha sido su peor error en haber hecho una EDT? Hermano, gracias por esa pregunta porque me permite contar una anécdota. Yo asesoraba Sí, unos señor. proyectos de inversión público-privada en el sur del Tolima y el peor error que cometimos con el equipo de trabajo fue el mal costeo de unos operarios, de una mano de obra. Nosotros hicimos el proceso de asignación justamente cuando estábamos construyendo el diccionario de la EDT. Hicimos el proceso de asignación de unas horas que iban aparentemente hasta las 8 de la noche. Oh, sorpresa que cuando nos fuimos a territorio, nadie trabajaba más allá de las 5 o 6 de la tarde. Máximo hasta las 6 de la tarde trabajaban. Entonces, eso nos hizo ampliar un montón el alcance y el calendario del proyecto y nos hizo incurrir en costos más elevados porque se nos ampliaron los días de trabajo. Entonces, eso nos hizo incurrir en, en un sobrecosto más o menos de unos 60 millones de pesos. Sin embargo, pues se logró suplir el error
con una renegociación con el patrocinador. Ronnie, cuéntame. No, profe, me preguntaba si, bueno, yo creo que esto sería, digamos que la última pregunta. Por eso es importante, muchachos, nuevamente que ustedes aprovechen el ejercicio académico, equivóquense todo lo que puedan en el ejercicio académico, todo lo que puedan, equivóquense asignando recursos, equivóquense en el calendario, equivóquense haciendo interpretación de EDT. Aquí pueden equivocarse. Ya cuando estén en la vida real, pues el ejercicio cuesta plata, cuesta mucho dinero y esas equivocaciones cuestan muy caro muchas veces. Entonces, la invitación es aprovechen el ejercicio académico, aprovechen a cada uno de sus Tutor, tutores, aprovechen estos espacios. Dime, Ronnie. ¿qué posibilidad hay para que usted me dé unas herramientas? ¿Habrá alguna, no sé, una IA, una inteligencia artificial, pues que nos facilite o realice, digamos que una EDT? ¿O podemos utilizar Sí, Gemini normal? O digamos que, pues, de pronto realizar, más que todo, una descripción o utilizar esa herramienta estratégica para realizar una EDT, no sé, qué opinión, si es bueno, si es malo. todas las herramientas de inteligencia artificial son buenísimas. Hay unas que tienen fortalezas para unas cosas, hay otras que tienen fortalezas para otras. En el caso de la EDT, yo te recomiendo trabajar con Perplexity, porque Perplexity te permite hacer un mapeo general de tendencias en la red. Entonces, si tú te fijas, déjenme, yo les comparto pantalla y les muestro. Mm, Bueno, tutor, muchas gracias por el aporte. Mira, Genial. la herramienta que les digo es esta, Perplexity. Perplexity AI les permite a ustedes hacer un mapeo o una investigación a partir de investigación profunda, respuesta rápida o ideas completamente nuevas en términos de laboratorio. Esta ya es una versión pro. Pero la ventaja de esta herramienta es que les permite a ustedes trabajar con la segmentación de la información que ustedes quieren recopilar en ese proceso de búsqueda. Entonces, si ustedes le dicen que quieren recopilar información de la web, esta información muchas veces puede tener vicios o puede tener alucinaciones o puede tener datos que son mentiras. Entonces, pues, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, ustedes pueden seleccionar que le consulte solamente bases de datos académicas, datos de redes sociales o que les consulte datos de finanzas. Entonces, listo, yo quiero hacer una estimación fuerte de EDT para mi proyecto antes de entrar a campo, entonces yo le digo, búsqueme información académica y búsqueme información de finanzas. Recuerden la consolidación del prompt. El prompt tiene siempre tres herramientas. El primero es el contexto. Entonces, eres gerente de proyectos con amplia experiencia internacional. Ayúdame a consultar una posible EDT para un proyecto de tipo tecnológico. Entonces él ya no va a tomar datos de la web. Fíjense, solo datos académicos. Y ya él te va dando preliminarmente una EDT con solo datos académicos. Que, bueno, yo quiero una búsqueda más profunda, entonces me voy acá a búsqueda profunda. Y él se va a tardar un poco más. Esta es una herramienta que puedo aconsejarles trabajar. Por supuesto, dentro del curso, ustedes ya abordaron inicialmente ClickUp, que pues ya está alineado con inteligencias artificiales para poder hacer procesos de asignación de recursos y gestión de trabajo. Ya es cuestión de que vayan explorando un poco más este tema. Recomendación, Perplexity, siempre. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda adicional? Profe, yo creo que para finalizar ya la sesión
Importante recordarle a todos los estudiantes nuestra agenda, recordar que esta actividad finaliza el día 24, es decir, estamos a 4 días para el cierre de la actividad. Las personas que tal vez no han hecho sus aportes en el foro, que todavía no han realizado esa actividad colaborativa, todavía tienen un poquito de tiempo para que organicen su trabajo. Lady dice, está bien interesante la fecha. Bueno, profe, muchas gracias a ustedes, estimados estudiantes, muchas gracias por estar en esta sesión, por participar de esa manera activa. Los invitamos entonces a continuar con su trabajo y ya nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, muy amables.